buenos días, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann de la Universidad San Sebastián y quiero compartir en este video una presentación, resumen, del curso Evaluación y Gestión de Proyectos TIC. Vamos a hablar del ciclo del proyecto. El ciclo quiere decir desde que empieza hasta que termina. Normalmente se hace como un círculo, como algo que empieza, termina, pero puede volver a reiniciarse. De ahí viene como este gesto de un círculo. Lo primero, veamos el nombre del curso, evaluación, o sea, yo debo generar elementos para poder evaluar, para poder saber si un proyecto se justifica o no se justifica. Pero además, hacer gestión. Gestión quiere decir gestar, crear algo que no existe. La gestación es el proceso que va desde que algo no existe hasta que aparece, va creciendo hasta que se concreta. Eso es un proyecto. Los proyectos se hacen por dos razones. Una, porque algo no está bien. Un ejemplo muchísimo, podríamos pensar en una empresa de transporte en la cual muchos clientes se quejan de que nuestros envíos son tardíos, llegan, se demoran mucho. Nos comprometemos a llevarlo en un día, nos demoramos dos. Ese proyecto, que podría perfectamente ser liderado por un informático, por alguien de nosotros, podríamos decir, va a atacar ese problema. Es decir, el síntoma es que nos estamos demorando. Tiene que ir a la causa raíz del problema y proponer una solución donde seguramente, o casi seguro, va a haber tecnología de información y comunicaciones, que es la sigla TIC que le da nombre al curso. Esa es una razón. La otra razón es para aprovechar una oportunidad. Esta empresa de transporte lo hace bastante bien y se entera, supongamos que la empresa de transporte funciona en Santiago, la capital de Chile, ¿no es cierto? Un mercado gigantesco, y se entera de que se va a necesitar o se requiere transporte, supongamos en la zona norte de Chile, supongamos en la ciudad de Iquique, por nombrar una ciudad que está ubicada en el norte del país. Entonces, veo la oportunidad de negocio, va a instalar una sucursal o sede en Iquique y ahí viene el proyecto TIC, Tecnología, Información y Comunicaciones, que va a permitir que esta oficina en Iquique esté conectada, ¿sí?, con las oficinas de Santiago. Vamos a suponer que en Santiago está la mayoría del personal administrativo, está la casa central o la gerencia, etcétera, y por lo tanto se va a administrar desde Santiago lo que corresponda. Por cierto, la parte operativa va a ser en Iquique. Entonces ahí necesitamos interconectar los sistemas de Iquique, los sistemas informáticos de Iquique que apoyan la gestión. Acordémonos que es muy difícil hoy día que una organización cualquiera y una empresa de transporte menos pueda cumplir bien su labor si no tiene el apoyo de las TIC. Eso es una buena noticia porque significa que nosotros como informáticos tenemos muchas opciones laborales. Entonces, en ese caso, el proyecto no sería porque algo no funciona, como era el ejemplo anterior, sino por el contrario, como las cosas funcionan bastante bien, entonces vamos a aprovechar la oportunidad de negocio de instalar una sucursal, podríamos decir, en el norte de Chile. A lo mejor para hacer transporte entre Santiago y Iquique puede ser, o, porque una cosa no excluye la otra, en el entorno, como son varios miles de kilómetros, no es tan simple que un chofer de camión acepte así como así viajar de Santiago a Iquique, o a lo mejor sí, depende del caso, pero es bastante probable que haya que contratar choferes en Iquique, y ahí vienen las políticas de la empresa, y eso es lo que informático tiene que conocer. Nosotros debemos transformarnos en un experto en el funcionamiento de una empresa de transporte, una empresa logística, ¿ya? Entender bien qué funciona, cómo hace la empresa las cosas. Esas son las reglas de negocio. Y ahí tenemos que saber si la empresa de transporte va a comprar sus propios camiones para poner logotipo, ¿no es cierto?, para marcar presencia, y va a contratar solo a los choferes, o va a eh, hacer una publicación de empresa de transporte recién instalada en Iquique o que se va a instalar en Iquique. Iquique requiere empresarios que tengan camiones y que tengan choferes.
Y ahí empiezan todas las combinaciones. Y probablemente vamos a llegar a una situación en la cual va a haber camiones de la empresa, de nuestra empresa, funcionando en Iquique, conducidos por choferes iquiqueños, supongamos, o de lugares cercanos. Va a haber camiones de transporte que son conducidos por sus propios dueños, a lo mejor tienen un camión, ese camión no va a tener necesariamente el logotipo, el cartel, el aviso de la empresa de transporte. Va a haber también alianzas con otras empresas de transporte que podrían tener sus propios logotipos, ¿no? Ahí depende de la regla de negocio. Eh, y vamos a subcontratar, o sea, nosotros vamos a hacer la venta del transporte, vamos a estar conectados electrónicamente, informáticamente, de ahí aparece de nuevo la necesidad, ¿no es cierto?, de nuestro proyecto TIC para poder enlazar nuestros sistemas administrativos con los de esta empresa que estamos mencionando y todas las combinaciones. O puede ser una regla de negocio tan sencilla como nosotros solo transportamos mercadería en camiones con el logotipo de nuestra empresa, con choferes contratados por nuestra empresa 100%. Esas son reglas de negocio. Nosotros como informáticos no tenemos nada que opinar ahí. Esas son reglas de negocio de la empresa. Nosotros tenemos que apoyar. Entonces, los sistemas informáticos de contratación, de pago, van a ser distintos si el chofer es alguien empleado permanente en la empresa con un sueldo fijo más comisiones, supongamos, a que ese chofer en realidad no sea de la empresa, sino que se le contrate solamente por el transporte. A lo mejor se lo contrata a él, a lo mejor se contrata a la empresa, hay una alianza. Todas esas son variables y nuestro sistema informático tiene que incorporar todos esos, y aquí aparece la palabra importante, requerimientos. Los requerimientos pueden ser funcionales, como por ejemplo conectar el sistema de gestión de sueldo de la empresa en Santiago con las sucursales. Puede ser algo relativamente sencillo como eso, puede ser mucho más complejo cuando vamos a enganchar conectar nuestro sistema informático de pedidos, transportes con el sistema de esta empresa, ¿se acuerdan? Que mencionábamos que con la cual vamos a hacer un convenio, una alianza estratégica o algo por el estilo, y esa empresa va a ser la que va a hacer ciertos traslados con sus camiones, con sus propios logotipos, o incluso podríamos negociar que esa empresa de transporte acepte que cuando traslada carga de clientes nuestros, porque a nosotros nos pagan, entonces el camión tiene que tener el logotipo de nuestra empresa, o al menos quizás ahí vienen las negociaciones, o que lo transporte un camión que no tenga logotipo, por decir algo. Porque podría sonar un poco extraño, otra vez la regla de negocio, según cómo la definamos, no nosotros, los que gestionan la empresa, podría ser extraño que llegue un camión con un logotipo de otra empresa, vengo a dejar su mercadería, pero si yo a ustedes no los contraté, no, es que lo que pasa es que nosotros, puede ser raro, o a lo mejor a nadie le importa, no sé si algunos de ustedes cuando compraron, por decir algún juego de comedor, mesa, silla o sillones o lo que sea, y se los trajeron, siquiera se fijaron si el camión tenía el nombre de la casa comercial a la cual le compraron o no tenía ningún cartel, da lo mismo. Ahí hay que ver cada caso. Pero como ya dije, ese no es tema nuestro como informático. Quizás nos preguntan la opinión, pero yo no opinaría mucho y yo no sabría decir si es mejor o no. Bueno, ese es el contexto de un proyecto. Empieza, hay una gestión, se evalúa, antes de decir partamos con el proyecto, se evalúa. Y hay muchas maneras de evaluarlo. En el curso se ven evaluaciones más financieras, más sociales, etcétera. Es muy, muy interesante. Siempre hay una apuesta, ¿no es cierto?, cuando se evalúa un proyecto, por cierto, suponemos que se van a dar situaciones más o menos razonables, no que de repente va a haber un terremoto y se van a cortar todos los caminos, no van a poder llegar, estoy haciendo una caricatura, por supuesto, nuestros camiones no van a poder llegar en 6 meses a Iquique. Si eso ocurriese, obviamente una cosa absurda, pero si llegara a ocurrir algo por el estilo, entonces el proyecto no va a funcionar, pero por algo que nosotros no podemos controlar. Cuando nosotros evaluamos un proyecto, lo definimos en un contexto, y ahí es donde se ve, y tiene mucho que ver la estabilidad del país, de la zona. Si hay una zona del país donde hay mucho conflicto, entonces no conviene llevar un camión, transportar, porque podría ser dañado, destruido. Uno para decir, bueno, para ir seguro ya, pero cuando uno empieza a ocupar seguro, los seguros lógicamente empiezan a cobrar cada vez más, porque significa que nuestro servicio de transporte pasa por lugares de cierto riesgo y por lo tanto hay más probabilidades de que resulten dañados los camiones. Bueno, todo eso tiene que ver con evaluación de proyectos. Y la gestión es
Una vez que se acepta que el proyecto se realice, viene toda esta etapa inicial, intermedia, que va haciendo madurar el proyecto, y nosotros tenemos que gestionarlo porque son proyectos TIC, tecnología de información y comunicaciones. Lo que nosotros sabemos con nuestras soluciones informáticas, aquí se va a ocupar porque, como ya dije, es muy difícil que haya un proyecto de cierto tamaño que no tenga componentes TIC. Ese es el curso llamado, un estupendo curso llamado Evaluación y Gestión de Proyectos TIC. Antes de hablar del ciclo del proyecto, que ya lo hemos esbozado, veamos la estructura del curso. El curso tiene 3 unidades, proyecto y proyectos TIC, para empezar a tener vocabulario, de qué estamos hablando. Ahí, son 2 clases solamente. Luego la unidad con más contenido, que es formulación, o sea, definición, evaluación, lo que estábamos hablando, y selección de proyectos. Como ven, aquí hay temas, el concepto, el documento de solicitud de propuesta, la evaluación financiera con el BAN y el TIR. Bueno, hay una evaluación en la 6ª semana, y así vamos avanzando. Y terminamos con gestión de proyectos TIC, que tiene que ver ya con la planificación en detalle y con el control de ejecución. Y justamente lo que quiero compartir es esta lógica del ciclo del proyecto. Esto está tomado de una presentación de SMIE, y ellos lo tomaron, lo definieron o lo obtuvieron a partir de lo que plantea la Comisión Europea respecto a la gestión de proyectos. Vamos a partir por este cuadrante llamado evaluación, en la cual se analiza la situación inicial, que ya dijimos que podía ser o porque hay un problema, algo no funciona bien, o porque hay una oportunidad de negocio. Entonces se proponen distintas alternativas, y aquí tenemos mucho que aportar nosotros, porque si a alguien se le ocurre, voy a decir una cosa absurda, ¿no es cierto?, obtener la empresa de transporte en la Antártida, entonces hay un serio problema de comunicación. Yo voy a suponer que en la Antártida no hay internet, o por lo menos difícil que haya, porque hay muchas tormentas, se usa radio. O sea, nosotros como informáticos podríamos opinar al respecto y decir, mire, la parte de riesgo tecnológico es demasiado alta. Obviamente estoy planteando un ejemplo súper exagerado. Se proponen alternativas, porque hay distintas maneras de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad, y se evalúa el proyecto. Y salvo que sea un proyecto absolutamente tecnológico, lo más probable es que quien evalúe el proyecto, es decir, el cargo, el rol, la persona que diga si va al proyecto o no va al proyecto, sea alguien del mundo administrativo. Una vez que el proyecto, por supuesto, se aprueba, se pasa a la fase de definición, ¿sí? Y aquí ya entramos en más detalle en la propuesta concreta, ¿sí? Y aquí tiene que estar absolutamente definido el problema que se quiere solucionar o la oportunidad que se quiere aprovechar. Luego pasamos al diseño o formulación. Acordémonos que el diseño es la propuesta de algo. Cuando yo hago un diseño, estoy proponiendo algo que todavía no existe, y eso es un proyecto. Es tomar una situación, analizarla, definir una solución, luego diseñarla, ¿sí? Y como diseño, ¿qué significa diseñar? Bueno, hay cosas tecnológicas que siempre se hacen, como la arquitectura de la solución. Si se va a construir software, hay que elegir o definir un lenguaje de programación, muchas veces algo relativamente sencillo, porque la organización, la empresa o el departamento de informática ha decidido usar o utiliza tal o cual lenguaje, ¿sí? Tal o cual framework de desarrollo, pero ahí depende que vamos a diseñar, depende de la metodología que vamos a ocupar. Existen distintas metodologías y formas de gestión de proyectos, de construcción de software, ¿ya? Y también diseñamos, proponemos instrumentos estratégicos indicadores de qué, del éxito de nuestro proyecto. Estos indicadores podrían ser tan específicos como lo que se conoce como KPI, Key Performance Indicator, indicador de rendimiento clave, que es que equivale a lo que uno ve en un automóvil, donde hay un indicador que muestra cuánta gasolina queda, la, las revoluciones del motor, la temperatura, la rapidez a la cual se mueve, etcétera. Ahora hay información más detallada, como la ubicación geográfica, por ejemplo. Cada uno de estos elementos, más lo que ve, por cierto, el conductor
a través del parabrisas le permite avanzar y saber qué es lo que está ocurriendo. Puede ir volviendo a la empresa de transporte, ¿no es cierto? El camión va a tiempo, lleva la carga que corresponde, sabe dónde tiene que ir, todo perfecto, pero si le empieza a pestañear el estanque de combustible porque queda poco combustible, obviamente es una señal importante para que el conductor busque rápidamente una bomba de benzina donde pueda cargar combustible. Bueno, una vez diseñado, o sea, en el fondo definida la solución que representa el proyecto, pasamos a la etapa de ejecución y seguimiento. Yo normalmente cuando veo esta parte, para que se entienda bien, pongo una gran P y una gran C y entre medio una E más pequeñita. PEC. ¿Qué quiere decir? La P representa la planificación, que dependiendo de la metodología, la forma de gestión de proyectos puede ser muy detallada, lo que se conoce como gestión tradicional de proyectos, representada por una herramienta gráfica muy utilizada hace bastante más de 100 años, que se llama Carta Gantt, que trata de representar casi todo lo que hay que hacer, o puede ser una planificación más simplificada o más específica a la fase que se está ejecutando, y esa lógica de planificación podría ser, por ejemplo, la que se conoce como gestión ágil de proyecto, en la cual solo planificamos el siguiente ciclo, o sea, a corto plazo, porque la agilidad, como filosofía, plantea de que es muy difícil planificar un proyecto a largo plazo y que esto se cumpla. Aquí no vamos a entrar a discutir quién tiene razón, ambos son puntos de vista razonables y este curso desarrolla, presenta y aplica más lo que he llamado planificación tradicional. Esa es la P. Y la C, control. ¿Qué es control? Asegurarnos que lo que dijimos en la planificación que íbamos a hacer, lo estamos haciendo, lo estamos cumpliendo. Por eso hablamos de control. ¿Y qué vamos a controlar? Lo que, ahí viene la E, que va al medio, más pequeñita, lo que ejecutemos. ¿Por qué destaco la P y la C por sobre todo? Porque acá lo más importante es la planificación y el control. Y la ejecución, por cierto, es o consiste en hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Y el control es asegurarnos que lo que dijimos que íbamos a hacer se va cumpliendo. Pues hablamos de monitorear, recolectar información, analizar, que es entender y sistematizar la información. Y también nosotros cuando gestionamos nuestros proyectos somos los responsables, tenemos que informar a mucha gente, no es que se define la situación, se evalúa, se hace la definición, se acepta el proyecto, se diseña y después nos dicen a nosotros como informáticos, señor jefe de proyecto o encargado de proyecto, aquí está, dele nomás, que le vaya bien y conversamos. ¿Cuánto termina esto? ¿En 3 meses? En 3 meses más conversamos. O sea, estamos en septiembre, nos vemos en diciembre, que le vaya muy bien. Eso obviamente no es así, porque los proyectos valen o cuestan mucho dinero, porque son muy importantes, porque la organización, mientras no esté, volviendo al ejemplo, este proyecto que permite, concretado este proyecto que permite integrar los sistemas, que permite que alguien que contrate un transporte en Santiago para Iquique genere un aviso, bueno, hay que tomar la decisión, qué camión, qué chofer eh, partiría, por ejemplo, de Santiago hacia Iquique con la carga, y después hay que evaluar cómo logramos que ese camión no vuelva vacío, porque sería una locura que viajara miles de kilómetros de vuelta vacío, ¿sí? Claro, consume menos combustible, pero viene vacío, o sea, no ganamos nada. Entonces, ahí viene el enganche entre los sistemas para eh, que mientras el camión va viajando Iquique, para seguir con el ejemplo, ya esté vendido un transporte desde Iquique a Santiago y a lo mejor con descuento porque para lograr que el camión llega, invento, un día martes, por decir algo, y el día miércoles, después que el chofer descanse, porque es un viaje cansador, eh, ahí hay que definir cuánto tiempo descansa, hay ciertas exigencias legales de un chofer no debe manejar más de cierto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es lograr que cuando ese chofer sí o sí regrese a Santiago con su camión, no vaya vacío, sino que lleve una carga. Entonces a la empresa le podría convenir vender un transporte a mucho menor precio porque de esa manera
se evita tener la pérdida de pagar el combustible por nada para que el chofer regrese. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que ver con la comunicación del proyecto, de los avances y las dificultades que puedan ir surgiendo. También puede ocurrir que se necesiten recursos extra. Mire, pasó esto, esto no estaba contemplado, por tal o cual razón se necesita más recursos y ahí la empresa toma la decisión. El proyecto de implementación va a la mitad, va a salir más caro de lo pensado, pero lo necesitamos, ya, se autoriza más recursos. Obviamente a ningún jefe de proyecto lo van a felicitar por eso, pero uno tiene que saber comunicar los avances, las dificultades que van surgiendo y puede perfectamente pasar algo que no sea de responsabilidad del encargado de proyecto, jefe de proyecto, e implica pedir más recursos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la ejecución y seguimiento o planificación y control nos permite ir midiendo si el proyecto se va concretando y en un momento termina. Este sistema informático está integrado entre Iquique y Santiago, lo hemos probado. A lo mejor ya hicimos un par de ventas de transporte combinado entre ambas ciudades, como el que yo describía, se concretó. Eso podría ser lo que se llama una implantación piloto, o sea, la solución ya validada, ¿sí? Se prueba pero en pequeño, no empezar a usar toda la empresa el nuevo sistema, sino una parte, algunos viajes, se analiza si funcionó bien, si hubo alguna dificultad se corrige, se agrega funcionalidad, lo que corresponda, y ahí el proyecto termina, está absolutamente probado, más encima con esta implementación piloto y lo empieza a usar toda la organización. Por cierto, estoy poniendo un caso concreto, pero podría haber muchas otras combinaciones. Pero esta fase entre evaluación, definición, diseño, formulación y ejecución de seguimiento es lo que normalmente ocurre en un proyecto. Y esto es lo que quería compartir. Este es nuestro curso de gestión de proyectos TIC. Como ya dije, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann, ese es mi email y encantado de interactuar con ustedes y haberles podido presentar esta lógica de gestión de proyectos que resuelve nuestro curso en la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por su compañía y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.